Y la suegra de Pedro estaba enferma con fiebre muy alta. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por designio de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos que viven en Colosas, hermanos fieles en Cristo. Les deseamos la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre. En nuestras oraciones damos siempre gracias por ustedes a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, desde que nos enteramos de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen a todos los santos. Los anima a esto la esperanza de lo que Dios le tiene reservado en los cielos, que ya conocieron cuando llegó hasta ustedes por primera vez el Evangelio, la palabra, el mensaje de la verdad. Este se sigue propagando y va dando fruto en el mundo entero, como ha ocurrido entre ustedes desde el día en que lo escucharon, comprendiendo de verdad la gracia de Dios. Fue Epafras quien se lo enseñó, nuestro querido compañero de servicio, fiel ministro de Cristo para ustedes, el cual nos ha informado de su amor en el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Confío en tu misericordia, Señor, por siempre jamás. Confío en tu misericordia, Señor, por siempre jamás. Pero yo, como verde olivo en la casa de Dios, confío en la misericordia de Dios por siempre jamás. Confío en tu misericordia, Señor, por siempre jamás. Te daré siempre gracias porque has actuado. Proclamaré delante de tus fieles, tu nombre es bueno. Confío en tu misericordia, Señor, por siempre jamás. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella. Él, de pie a su lado, increpó a la fiebre y se la pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuera se los llevaban, y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando. Dieron con él e intentaban retenerlo para que no se le fuese. Pero él les dijo: «También a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios. Para ese que me ha enviado». Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, pidiéndole a Él que nos asista, pidiéndole al Espíritu Santo que nos dirija en este día, que nos dirija en esta reflexión. Digan todos después de mí: oh Espíritu Santo, oh Espíritu Santo,
Amor del Padre y del Hijo. Amor del Padre y del Hijo. Inspíranos siempre lo que debemos pensar. Inspíranos siempre lo que debemos pensar. Lo que debemos decir. Lo que debemos decir. Cómo debemos decirlo. Cómo debemos decirlo. Lo que debemos callar. Lo que debemos callar. Lo que debemos escribir. Lo que debemos escribir. Cómo debemos actuar. Cómo debemos actuar. Lo que debemos hacer para procurar tu gloria. Lo que debemos hacer para procurar tu gloria. En bien de las almas y de nuestra propia santificación. En bien de las almas y de nuestra propia santificación. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento. Y fortifica nuestra voluntad. Y fortifica nuestra voluntad. Danos agudeza para entender. Danos agudeza para entender. Capacidad para retener. Capacidad para retener. Método y facultad para aprender. Método y facultad para aprender. Sutileza para interpretar. Sutileza para interpretar. Gracia y eficacia para hablar. Gracia y eficacia para hablar. Danos acierto para empezar. Danos acierto para empezar. Dirección al progresar. Dirección al progresar. Y perfección en el acabar. Y perfección en el acabar. Amén. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Desde Venezuela, un cordial saludo en la distancia para cada uno de ustedes. Un abrazo. Hoy compartiendo el Evangelio del día con el Padre Cristóbal Araujo, compartiendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Queremos hacerte una invitación. Los apóstoles de la palabra de Atlanta te invitan a su conferencia Fortaleciendo las Familias, conferencia para jóvenes, enseñanzas de alabanza. El próximo 7 y 8 de septiembre estaremos, Dios mediante, en Atlanta compartiendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo cordial a los hermanos que viven en Atlanta, que el Dios del cielo les bendiga. Próximamente estaremos compartiendo con todos ustedes. Hermanitos, les invito a que abramos las Sagradas Escrituras, les invito a que busquemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo y que estudiemos las Sagradas Escrituras en este día, que estudiemos el mensaje de nuestro Padre Celestial. Hoy la palabra de Dios está tomada del Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 38 al 44. Abre tu Biblia y comparten con nosotros la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de nuestro Padre Celestial. Para que no perdamos la sintonía de esta semana, les recuerdo que estamos leyendo el libro de San Lucas, capítulo 4. Empezamos el lunes leyendo desde el versículo 16, ¿recuerdan? El día lunes hablábamos un poquito del envío misionero que el Señor vino, del envío misionero que Él colocó a sus discípulos la orden y Él mismo la cumplió. Hablábamos un poquito acerca de los difuntos, de cómo cuando una persona muere, no todo está perdido, y San Pablo nos recordaba que los que murieron en el Señor vamos a resucitar con el Señor. Jesucristo en el Evangelio nos enseñaba que Él ha venido para traer a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos. Les hablaba acerca de que cuando una persona muere caemos, si la conocemos, en una profunda tristeza, y el Señor vino a liberarnos de estas tristezas, de estas angustias. El Espíritu del Señor está sobre mí, decía Jesucristo, y me ha enviado. También la palabra de Dios el día martes, el día de ayer,
nos enseñaba acerca de lo que Jesucristo hacía, que cuando Jesucristo hablaba, lo hacía con autoridad y la gente quedaba asombrada. Estando en la sinagoga, había un espíritu inmundo que se puso a gritar, y el Señor, dándole una orden, salió el espíritu inmundo. Cállate y sal de ese hombre. Y les explicaba, cuando ustedes y yo prediquemos la palabra de Dios, ciertamente el diablo se va a enojar, ciertamente el diablo se va a enfurecer, ciertamente no va a querer que ustedes y yo prediquemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy la palabra de Dios nos habla acerca de la curación que el Señor va a hacer a la suegra de Pedro. La palabra de Dios nos muestra que Cristo nos quiere a nosotros alentados, nos quiere sanos de diferentes enfermedades para que nos dediquemos a su servicio. Cristo cura a la suegra de Pedro y enseguida la mujer se pone al servicio. Mañana la palabra de Dios nos va a hablar acerca de que Jesucristo se sube a la barca de Pedro, Pedro le hace caso y sucede la pesca milagrosa. Y el día viernes la palabra de Dios nos va a mostrar qué es lo que significa el ayuno, qué es lo que ustedes y yo debemos hacer en el ayuno. Los fariseos se acercaron a reclamarle al Señor, ¿por qué tus discípulos no ayunan y nosotros sí? Abre pues la Biblia, comparta con nosotros el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje de nuestro Padre Celestial para este día. San Lucas capítulo 4, versículo 38 y siguiente. Escuchemos con atención, el Padre Cristóbal nos va a ir leyendo. Usted en su casa puede ir leyendo con nosotros, deje la flojera y ponte a leer las Sagradas Escrituras con cada uno de nosotros. Escuchemos con atención. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, La palabra de Dios en el día de ayer nos mostraba que Cristo estaba en la sinagoga, que Cristo estaba enseñando, que Cristo estaba explicando las Sagradas Escrituras. Y hoy la palabra de Dios nos muestra que Cristo salió de la sinagoga. ¿Qué estaba haciendo? Hablando, predicando. Se presentó un espíritu, una persona con un espíritu inmundo. Él lo sacó y luego ahora la palabra de Dios nos muestra la acción que Jesús realiza después de salir de la sinagoga. ¿Qué significa? Que ustedes y yo que decimos ir al templo, ir a las cosas de Dios, que ustedes y yo que decimos ir a la Santa Misa, ir a las cosas del Señor, debemos ir también a visitar a los enfermos. Los enfermos debemos visitarlos. A las personas con enfermedades debemos visitarla. Cristo salió de la sinagoga y escuchen lo que hizo. Presten atención, oído al tambor. entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta. Eso significa que estaba enferma. Hermanito, quiero pedirte en este día que en los comentarios nos coloque el nombre de los enfermos. Quiero pedirte que en este día coloques el nombre de esa persona que está en cama, de esa persona que está con dificultades, que tiene enfermedad terminal, que tiene cualquier tipo de enfermedad. Pero también quiero informarte que la palabra de Dios nos enseña, quiero enseñarte que la palabra de Dios nos envía a visitar a los enfermos. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue a un hospital a visitar a los enfermos? Cristo salió de la sinagoga y fue a la casa de Simón. La suegra de Simón estaba enferma con una fiebre muy alta. ¿Qué significa? Que ustedes y yo debemos también visitar a los hermanos que están enfermos. ¿Cuántos enfermos hay en los hospitales, en las clínicas? ¿Cuántos enfermos hay en nuestra familia?
¿Cuántos enfermos hay en diferentes lugares y ustedes y yo los ignoramos? Es más, en tu casa puede haber algún enfermo, pero está inclusive en un lugar que no tiene condiciones óptimas para vivir. Está abandonado, nadie lo asiste, todos se cansan. Padre, mi mamá está enferma, pero mi mamá no la aguanto, no la soporto. Ella llora, ella gime. Oiga, ¿y usted cuando era niño, cuando era niña, su mamá no la atendía, no lo atendía? Ahora que ella está enferma, ¿por qué la has descuidado? Inclusive hay hijos que son capaces de colocar a sus padres cuando ya están ancianos, enfermos, en un ancianato, en un lugar de rehabilitación, en un lugar determinado con tal de no atenderlo. Y hoy la palabra de Dios nos muestra que si ustedes y yo somos cristianos, vamos a la iglesia, participamos de la Eucaristía, participamos de las cosas de Dios, no debemos olvidar a los enfermos. No debemos olvidar a las personas que sufren, a las personas que padecen alguna deficiencia, a las personas que padecen alguna enfermedad. ¿Cuántos enfermos mueren solos? ¿Cuántos enfermos mueren sin tener un apoyo, una mano amiga de un familiar? Y están necesitados de nosotros. Ustedes y yo creemos que no nos vamos a enfermar. Ustedes y yo creemos que no vamos a pasar por alguna deficiencia o del cuerpo o del alma. Pues sí, para con los enfermos debe haber visita. Ahora, vamos a ver cuál debería ser la actitud de los enfermos, porque yo sé que el evangelio del día lo oyen muchas personas que están enfermas. Envío un cordial saludo a todos los hermanitos quienes están en los hospitales, quienes están en sus casas acostados con alguna enfermedad. Escuchen en este día la palabra de Dios. Les invito también a que coloquen su comentario para que oremos al finalizar por cada uno de ustedes los enfermos. Escuchemos, ¿cuál debería ser la actitud de los enfermos? Con fiebre muy alta, y le pidieron que hiciera algo por ella. Él, de pie a su lado, increpó la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Varias cositas que debemos analizar en este momento. Le pidieron a Jesucristo que hiciera algo por la enferma. Ahí la palabra de Dios no dice que llevaron a los enfermos a los brujos. Ahí la palabra de Dios no dice que llevaron a los enfermos a los curanderos, a los rezanderos. Le pidieron a Jesucristo que hiciera algo por la enferma. ¿Qué significa? Que cuando una persona está enferma, debemos llevarla a Jesucristo. Que cuando una persona está padeciendo algún mal, debemos llevarla al Señor. El día de ayer, la palabra de Dios, unos versículos anteriores nos mostraban que había una persona poseída. La llevaron, se presentó ante Jesucristo. No ante el brujo, no ante el adivino, no ante el hierbatero, como la gente acostumbra. Hoy la palabra de Dios nos muestra que había una persona enferma y la llevaron ante Cristo. Y quiero hacer una corrección tanto a los enfermos como a las personas que llevan a los enfermos a los brujos, que llevan a los enfermos a los adivinos, que llevan a los enfermos a lugares donde no tienen que ir. Eso no es de Dios y eso está mal. Al enfermo se debe llevar a Jesucristo. ¿Y cómo se lleva a Jesucristo? Usted ya se preocupó porque el enfermo que hay en su casa o su familiar se haya confesado. Usted ya se preocupó porque el familiar enfermo ya haya recibido la Sagrada Comunión. Usted ya se preocupó porque ese familiar enfermo ya haya rezado y aprendido a hacer el Santo Rosario. Usted ya se preocupó porque ese familiar enfermo esté participando de las cosas de Dios porque escuche el Evangelio del día. Al enfermo se lleva a Cristo y la disposición también de los enfermos. Cristo le dio una orden a la fiebre y la fiebre se desapareció. Las enfermedades con la presencia de Jesucristo se desaparecen. Las enfermedades con la presencia de los brujos y del diablo
no se desaparecen. El diablo hace que la gente crea que está curada para luego cobrarle el alma, para luego pedirle, para luego poder atrapar a esa persona. Y por eso cuando van donde un brujo, el brujo le hace los hechizos y dice a la gente, me curé de tal cosa. Y puede ser que sea cierto. El diablo tiene un poder, claro que sí. Pero ¿cuál es la paga? Tu alma, por haber participado de estas cosas. Y luego la suegra de Pedro se puso en pie a servir al Señor. Tres cositas, se puso a servir al Señor. Ustedes y yo en la enfermedad nos acordamos de Dios, sí. Ustedes y yo en la enfermedad nos acordamos del Señor, decimos, Señor, si usted me ayuda a salir de esta enfermedad, yo soy capaz de hacer esto, de hacer aquello. Si usted me ayuda a salir de este problema, yo soy capaz de hacer esto, de hacer aquello, sí. Cuando estamos con el agua al cuello, podemos decir y prometer, pero después de que nos pase la enfermedad, se nos olvidan las promesas que teníamos con el Señor. Al Señor hay que cumplirle las promesas. Si usted que está con cirrosis hepática, por haber consumido tanto alcohol, ya su hígado está deshecho y usted le pidió una oportunidad al Señor para que le dé la gracia de dejar el alcohol, cumple las promesas al Señor, deja de tomar miche. Si usted que pasó por un accidente por andar drogado y le dijo, Señor, ayúdame a salir de aquí, Dios le dio la gracia y le dio una oportunidad, deja de fumar droga. Si usted por ser una persona peleonera, le lastimaron, le hirieron, aprende que ahora que está sano debe dejar de lado la pelea. Si usted que está pasando por una enfermedad hizo una promesa al Señor, aprende que debe servirle al Señor. Los enfermos también le pueden servir al Señor. Sí, hermanito.